Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas. Mi nombre es Chai, para los que no me conocen, y hoy vamos a explorar un tema vital que yo creo que a veces no es tan tocado, no es tan hablado en las personas que atravesamos un diagnóstico de BPH. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo lo atraviesa la comunidad LGBTQI+. Y cómo pues también podemos hablar un poco de la prevención del virus y algunos desafíos específicos que enfrenta esta comunidad en la lucha de todo lo que implica un diagnóstico por completo. Así como pues abordar un poco los desafíos y desmitificar para poder hablar un poquito más. La mayoría de personas que me escuchan, yo a veces de repente me meto a las métricas en Spotify y pues se definen como él o ella. Y una cantidad súper mínima es no binaria. Pero sí para mí es muy importante que hablemos de este tema porque de repente se crea una capa de invisibilidad muy grande y yo creo que cada experiencia relacionada a lo que somos, pues es valiosa. Y si tú, por ejemplo, tienes alguna experiencia que quisieras compartir, al final del episodio igual siempre hago una pequeña reflexión para que podamos abordarlo desde una manera integral. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre, pues para los que no conocen mucho sobre qué es la comunidad LGBTQI+, vamos a hablar un poco sobre el término y este es un acrónimo comúnmente utilizado que representa una serie de identidades sexuales y de género. Cada letra del acrónimo se refiere a diferentes identidades dentro de la comunidad. La L es de lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres. La G es de gays, hombres que se sienten atraídos por hombres. La B es de bisexuales, personas que se sienten atraídas por más de un género. La T es de transgénero, personas cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer. Y la Q, que puede ser queer. O pues es esta categoría inclusiva que abarca diversas identidades de género y sexuales. La verdad, yo me quedé muy corta. O sea, yo por eso le puse LGBTQI+, porque es mucho más amplio el espectro de la sexualidad. Es muy, muy amplio. Pero si tú te identificas con alguno, pues no pasa nada. Podemos aquí hablarlo. O sea, con lo que yo diga, si te sientes identificada, adelante. Y el símbolo más se utiliza para justo incluir a otras identidades y orientaciones sexuales que pueden no estar representadas en este acrónimo principal. Bueno, vamos a ir hablando un poco sobre, pues, qué pasa con la comunidad. Yo no formo parte de la comunidad, ni hablo por la comunidad. En un episodio creo que Ale lo dijo muy bien. Hay cosas que nos toca callar, hay cosas que nos toca solamente ser espectadoras, espectadores. Y yo no hablo por ellos, yo hago una pequeña reflexión, nada más. Yo soy aliade, me siento muy cómoda hablando en lenguaje no binario. Yo sé que a muchos a veces les genera incomodidad o no se sienten identificados simplemente, pero este espacio aquí es para hablar desde la inclusión, desde el amor, desde pues un poco este tema de la diversidad y la inclusión en aspecto de diversidad sexual, porque yo sé que la inclusión es mucho más amplia, ¿no? Pero al final yo quiero que esta reflexión pueda ayudarnos a entender que los diagnósticos no tienen género, como bien lo mencionaba, no identifica el virus no identifica si eres mujer o si eres hombre o si eres ella, para nada. O sea, al final
Creo que sí es muy importante romper mucho estos discursos de comunicación que única y exclusivamente van dirigidos hacia las mujeres o estos discursos de comunicación que única y exclusivamente van dirigidos hacia hombres. Hay muchas luchas. Tú escoges la lucha con la que más te identificas y ahí vas en el camino haciendo activismos, hablando en voz de las mujeres, hablando en voz de la comunidad, pero eso al final es personal. Entonces, ya haciendo esta pequeña aclaración, para mí sí era muy importante, porque a veces sí suele ser muy complicado, suele ser muy complejo. El, en la semana yo estaba viendo un fragmento de un TikTok de una conversación sobre una persona em, que es parte de la comunidad, es una persona trans que hablaba con un especialista de la parte médica y la persona que era médica le decía que él no iba a reconocer un cuerpo que menstruara, un cuerpo de un hombre trans que menstruara, porque no era un hombre o porque si no tenía el cromosoma XY, no era hombre. Entonces, aquí para mí sí fue muy impactante ver el discurso de una persona que se apoya de la base científica, pero a la vez también hace un discurso de odio un poco y un discurso que va hacia apelar y justificar que, y a invalidar lo que algunas comunidades o la comunidad trans tiene que decir, o lo que es simplemente. Entonces sí es muy importante que seamos abiertos cuando hablamos de este tema y que tratemos ni siquiera de entender, simplemente de escuchar simplemente. Entonces vamos a abrir ya el episodio y yo me gustaría mucho decir que la comunidad se enfrenta a una serie de desafíos únicos en la prevención del VPH. Como todos sabemos, hay una falta enorme en general de educación específica y recursos adaptados a las necesidades de esta comunidad. A menudo, pues, conduce a una menor conciencia sobre la importancia de la vacunación o detección del VPH. Además, pues, todos los estigmas arraigados en torno a la sexualidad y la falta de acceso equitativo a la atención médica pueden limitar la capacidad de la comunidad al recibir información precisa y atención de calidad. Pues, se abordan desafíos desde un enfoque integral que tenga en cuenta aspectos de la diversidad e identidades que puedan promover la inclusión y accesibilidad en programas de prevención y educación. ¿A qué nos referimos con la parte de desafíos? Yo encontré que algunos de los desafíos en los que la comunidad se ve envuelta son el primero, la discriminación y el estigma. Sí es importante que si tú vas a ir a atenderte con algún especialista de la salud, sea abierto y tenga un enfoque con perspectiva de género y también pueda quitarse sus propios estigmas, dejarlos a un lado para poder atenderte de la manera que tú te mereces. Porque a veces la discriminación está a la orden del día. En México, o sea, aquí te van a discriminar por casi todo. No sé si en México, pero bueno, yo sé que me escuchan de otros países, pero pongamos el ejemplo específico de México. La discriminación es por género, es por color de piel, es por clase, hay un sinfín de tipos de discriminación. Y sí es importante identificarla y que cuando tú vayas a atenderte con quien sea que vayas, pues que tenga esta apertura, que rompa esa barrera de sus propios estigmas y estereotipos. La discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género sigue siendo una realidad para muchas personas. Esto puede manifestarse en diversas formas.
desde el lugar de trabajo, exclusión social, falta de acceso equitativo a servicios y recursos, como bien mencionábamos. Otro que encontré es que la salud mental y el bienestar también no están al acceso ni al alcance de todas las personas de la comunidad. Eh, como sabemos, también la salud mental la salud en general sigue siendo un privilegio en muchos aspectos. Y a veces las personas enfrentan desafíos debido al estrés relacionado con el estigma y la discriminación y la prevalencia de depresión, ansiedad, es un choque emocional muy fuerte al recibir un diagnóstico de alguna ITS, porque pareciera que la comunidad está estigmatizada de por vida relacionados a otro tipo de ITS. Por ejemplo, la comunidad gay muchas veces siempre se le atribuye, no me voy a salir un poco de la estadística, pero vamos a enfocarnos un poco en el estereotipo, siempre se le atribuye a que les va a dar VIH o todas las burlas o chistes van relacionados a que les va a dar VIH. Entonces, ya hay un prejuicio muy grande de por medio con la comunidad y eso fue algo que se sigue quedando y evidenciando mucho. Por ejemplo, el VPH trae una carga más relacionada a las mujeres. Entonces pareciera que las mujeres van a contraerlo o van a tenerlo en algún punto de su vida por ser mujeres. Y eso también es muy fuerte. Esos mitos, ese tipo de información suele ser muy, muy estigmatizante. Y eso afecta directamente a la salud sexual y mental. Otro aspecto importante es la falta de proveedores de salud que comprendan y respeten la diversidad de identidades de género. Como bien les mencionaba, debe de ir de la mano. Yo siempre he sido a favor de que en todas las carreras debe de haber una materia de género. Se debe de hablar de género porque ya vemos hoy en día un espectro grandísimo de la sexualidad. Y no se trata de entenderlo, sino de simplemente saber cómo vas a hacer tu trabajo de la mejor manera posible para que no incurras en temas de discriminación o que tus sesgos no permitan que no veas la realidad social que viven otras personas. Otro tema que tampoco lo he tocado mucho, pues es la violencia y la seguridad. Las personas LGBTQI+ corren un mayor riesgo de experimentar violencia física, verbal y emocional debido a su identidad u orientación. Esto puede manifestarse en forma de acoso, agresiones físicas, violencia doméstica u otros que contribuyen a un entorno de inseguridad y temor en la comunidad. Si se supone que nosotras o nosotres, pero vamos a identificarnos como ella, se supone que nosotras nos da, me dio mucho miedo, me da miedo a veces decir mi diagnóstico. Yo lo comparto muchas veces por este medio porque somos cercanos y no lo somos a la vez. Somos cercanos en el hecho de que cuando me escriben siento mucha empatía, mucho amor, pero a la vez me es más duro para mí hacerlo con mi familia o hablar de estos temas con personas un poquito más cercanas porque a veces yo sí llego a cargar con ciertos sesgos y estigmas que me ha costado quitar y desmitificar. Entonces, es importante a veces, yo creo que incluso ser como una página en blanco en donde no tengamos absolutamente ninguna etiqueta, porque eso si se llegan a acumular, de repente son muy pesadas y no nos permiten ver a los demás como realmente son. Entonces, el acoso y la falta de seguridad para la comunidad es evidente. Yo la verdad no conozco
y esa es mi tarea, va a ser mi tarea, ver temas de política pública relacionados al VPH, porque pues al final, bueno, sabemos que está como la vacuna, ¿no? Un mecanismo de prevención, pero pues la vacuna no lo es todo. Al final también, otra más, la vacuna va dirigida a mujeres. Entonces, ¿qué se hace en estos casos o cómo se puede hablar de esto más allá del mes del Pride, por ejemplo? Y que todas las empresas y que todos ponen su bandera en el Pride. O sea, está padre, está cool, pero ¿y qué más hay? Otro aspecto, pues, es la falta del reconocimiento legal y derechos civiles, que es lo que les decía un poquito con respecto a, pues, que muchos luchan por el reconocimiento legal en sus relaciones y familias, lo que pues también limita sus derechos civiles y su acceso a beneficios y protecciones legales. Hay un montón de lucha por la igualdad del matrimonio, la adopción y otros derechos civiles que pues sí sesgan mucho y se ven marcados por toda la carga cultural del país. Yo creo que sí es muy importante entender el contexto de lo que se vive con el país. Y ya solo encontré estos factores a los que se enfrenta la comunidad, que son muy importantes para determinar o para entender qué pasa cuando reciben un diagnóstico. Ahora, creo yo que es muy importante desmitificar y desafiar los conceptos erróneos y estigmas asociados con el virus del VPH. Es fundamental proporcionar información precisa y accesible dirigida a la comunidad. De repente llegan amigas y me dicen, oye, es que necesitamos, tú conoces a alguien que sea experto, que nos pueda apoyar y que nos dé una asesoría porque mi novia y yo queremos tener prácticas sexuales seguras. Somos lesbianas, pero no encontramos en internet o no encontramos estos espacios donde se pueda hablar de forma segura sobre esto. Y les digo, ok, yo acá por el diplomado, pues conozco personas, les puedo recomendar, pero al final, ¿qué pasa con los que tienen miedo a preguntar o con los que no se acercan? Sí es importante esto, ¿no? O sea, tener esta información a la mano, dirigida y que nos pueda brindar más seguridad en cómo vivimos nuestra sexualidad. Al final también es importante que se pueda fomentar el entorno de la educación, pues libre de prejuicios y que el acceso a estos recursos sean adaptados a sus necesidades y que en las clínicas también de salud pues haya personal competente y haya un gramo de empatía porque a veces no lo hay. A veces es muy complicado llegar a salud. Vamos a hablar de salud pública, ni siquiera privada, porque sé que puede ser de ambas, pero supongamos de la salud pública, llegas y muchas veces ni siquiera, ni siquiera hay esta cercanía por el número de pacientes o por lo que sea o el servicio, no lo sé, pero a veces el trato es de la fregada, o sea, te tratan tan mal y encima tienes que recibir una discriminación, le añades la discriminación, es como muy fuerte el cómo recibes tú esto. También pues es importante que la vacunación, aunque está dirigida a mujeres, si pueden invertir en ella, se puede vacunar cualquiera. O sea, eso no afecta. Em, y que se pueda sobre todo promover, o sea, promover, abrir espacios seguros, como yo siempre lo menciono en el podcast. Y, y a veces yo siempre sé que digo espacio seguro, pero ¿cómo se ve un espacio seguro?
Para mí un espacio seguro es un lugar o sí, un lugar ya sea físico o virtual en donde tú puedas hablar y no te sientas interrumpide, no te sientas que hay una barrera de comunicación en donde la otra persona simple, única y exclusivamente te está escuchando. No te está ni siquiera dando un consejo, no te está diciendo, ves, te lo dije, o esto, o nada, no sientes presión absolutamente de nada. Y la sensación que tú tienes al hablar es de liberación. Entonces, esto a ti te va a ayudar muchísimo para que cuando te lleguen experiencias o tengas cercanía con la comunidad, pues no te sientas una con el prejuicio de, ay, es que, ay, esto, o sea, y tú mismo, por tus mismos sesgos, generes discriminación. Cuando tú quieras ser aliado de la comunidad, simplemente escucha, nada más. Y si no sabes, no pasa nada, se puede preguntar. Hoy en día existen muchos profesionales de la salud que ya tienen esta perspectiva de género y pueden apoyar de manera integral a la comunidad. Yo sé que en muchos casos sigue siendo un privilegio, pero igual sí es importante que se hagan recursos gratuitos, cosas gratuitas, para que se pueda seguir hablando de ello. Y ir quitando barreras desde nuestra trinchera, desde lo que tenemos, para poder ir haciendo esto más ameno entre todes. Eh, por último, solo les quiero recomendar un documental que vi en Netflix. Yo veo a veces mucho Netflix, la verdad. Pero me lo recomendaron en el diplomado, fue una tarea del diplomado y me gustó mucho. Yo creo que a partir de ello también entendí cosas sobre la comunidad trans que no hacía consciente. Y si lo quieren ver, se llama Disclosure. Dura más o menos como 2 horas. Yo lo vi por cachitos, lo vi de 1 hora y 1 hora, pero la verdad es una reflexión súper profunda sobre cómo los medios de comunicación, el cine, la televisión, las series, se han encargado de poner un peso enorme y unos estigmas enormes en la comunidad trans. Y que la misma comunidad lo hable desde la industria tan grande que es el cine para mí o estos medios masivos, se me hace muy impactante. Si lo pueden ver, se los recomiendo mucho, que me cuenten qué tal les pareció, que podamos seguir. Si tú eres parte de la comunidad y quieres hablar o que podamos tocar alguna experiencia personal, no dudes en mandarme mensaje a mi Instagram personal. Y nada, se los voy a dejar en la descripción de este episodio. Y nada, pues yo quiero cerrar con una pequeña reflexión y que podamos entre todos abrir un diálogo. Por ello, para mí es muy importante que antes de despedirme, pues recordemos la importancia de la prevención del VPH en la comunidad LGBTQI+, y la necesidad, la urgente necesidad de recursos adaptados que sean específicos y que juntos podamos desmitificar sobre todo lo que existe en relación a lo que nos han dicho que es el VPH y promover un entorno de salud sexual inclusivo en temas de sexualidad y accesible para todos. Y nada, muchas gracias por escucharme.